Es una de las sesiones del Seminario Permanente de Estudios Kantianos, coordinado por mi estimadísima colega Sophie, y que me invitó pues, a participar en esta sesión, ¿no? Quien ya ha tomado clases conmigo alguna vez de Kant sabe más o menos de qué va esta lectura que voy a ofrecerles aquí. Evidentemente no es una lectura nueva, realmente irónicamente, ¿no? Siendo que supuestamente yo soy un filósofo de formación en la fenomenología hermenéutica, pero aquí la lectura que vamos a ver es una lectura de Frege, ¿no? La lectura que hace Frege o que reconoce Frege, o el problema que reconoce Frege en la conexión que pone Kant en la crítica de la razón pura entre el tiempo y el sentido interno, ¿no? Entonces, un poco por ahí va a ir la cosa, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? No tiene sentido, como dice el dicho, eh, seguir pateando al muerto, ¿no? No se trata de simplemente criticar a Kant, sino de, o de remendarle la plana, sino más bien de reconocer una tendencia o un problema más general en la filosofía alemana de este tiempo y cómo este problema o esta tendencia a lo universal o a lo general va a tener un giro en el siglo XX, ¿no? Entonces, un poco por ahí ir la cuestión. Ya hay 4 personas en el evento, ¿no? Si pueden, creo que si escriben en los comentarios, puedo ver sus comentarios, preguntas, etc. Ahorita les parece que ahorita vamos a compartirles ya el link eh, final para esta transmisión, ¿no? Para que se lleve sin problemas. Eh, Entonces, no sé si alguien más pueda comentar si se escucha bien. Parece que el video tiene algo de problemas, pero el audio, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha claro? Podemos comenzar, ¿no? Entonces, no sé si alguien pudiera comentarme qué opina del audio, ¿no? Ajá. Estamos esperando un poquito, ¿no? Entonces, tengamos paciencia. Eh, a ver, en los comentarios. Supone que voy a rezar los comentarios, pero a mí no me aparecen comentarios. Entonces, no sé qué onda. A ver. Híjole, algo está pasando aquí que no me aparecen los comentarios. O no sé encontrarlos, que también es una posibilidad. La verdad es la primera vez que transmito desde Facebook. Entonces, no, pues no. Lamentablemente no me aparecen los comentarios, ¿no? Deberían aparecerme aquí del lado derecho de la pantalla, pero pues no, ¿no? Una disculpa, colegas, una vez más por la tardanza un poco para empezar. Pero bueno, estamos poniendo estas cuestiones metodológicas en regla. Pero ah, ok. A ver, si refresco la página, supuestamente aparecen, pero creo que si la refresco se termina la transmisión, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ah, bueno, que ahorita Sophie me ayuda con eso, ¿no? Porque parece que tendría que refrescar la pantalla, pero en caso de refrescarla, pues justamente se terminaría la transmisión, ¿no? En fin, ahorita vemos qué onda, ¿no? Si están de acuerdo, colegas, pues vamos a comenzar en este seminario que
al menos empezara un poco como monólogo en virtud de que no logramos ver qué onda con el tema de los comentarios. Pero bueno, no importa, ahorita vemos cómo resolverlo, ¿no? Eh, listo, ¿no? En fin, entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Empezamos la relatividad del tiempo o el carácter relativo del tiempo en la crítica de la razón pura de Kant y algunas implicaciones para el pensamiento, las pretensiones universales de la filosofía. Eh, ese fue el título largo que se me ocurrió justo ahora que empezaba la transmisión y que creo que de alguna forma eh, da una idea, del alcance o del tema de esta conferencia, ¿no? O de este seminario, ¿no? Vamos a volver, evidentemente, como fuerza el seminario, a la clásica crítica de la razón pura, ¿no? Eh, ya digo, ¿qué decir de este texto, no? Es, es curioso, ¿no? El último texto o el último gran texto de la filosofía en que pareciera que cualquier filósofo está de acuerdo es en este, ¿no? Sabemos todas y todos, ¿no? Que en el siglo XX se generó una cisma en las formas de hacer filosofía, que solía caricaturizarse, ¿no? En la división entre la filosofía continental y la no continental, o entre, en otros términos, entre la filosofía fenomenológico-hermenéutica y la filosofía analítica, ¿no? Una filosofía que por un lado intentaba mostrar el carácter del ser del ente a partir de las claves de la experiencia, y otra filosofía que intentaba demostrar la valía de sus proposiciones a través de la argumentación, ¿no? Y de la justificación, ¿no? Entonces, dos formas de hacer filosofía que, a pesar de ellas distanciarse tan marcadamente, van a compartir muchos problemas, ¿no? Y lo primero que van a compartir va a ser la crítica de la razón, o lo último que van a compartir más bien, va a ser la crítica de la razón pura, ¿no? Como autores como Frege, Russell y demás van a dedicar buena parte de su obra y bueno, se puede extender esto hasta Kripke, ¿no? Y hasta la filosofía de corte analítico contemporáneo, ¿no? A discutir nociones que van a estar presentes o que van a caracterizarse por primera vez con claridad en la crítica de la razón pura, ¿no? O bueno, no con tanta claridad, si no, no habría problema, pero que vienen de la crítica de la razón pura, ¿no? Como la noción de analiticidad, de necesidad, eh, y su conexión con cierto tipo de enunciados fundamentales, ¿no? Que podrían de algún modo fundar el conocimiento, pues será de Kant que mucha de esta filosofía tomará su inspiración, pero bueno, ¿no? O sea, también el otro lado de la filosofía, ¿no? Con Husserl, con Heidegger, con Sartre, con Foucault, Levinas, Ricoeur, etc., 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 ¿no? Eh, va a tomar también una fuerte inspiración de Kant, ¿no? De este libro de la crítica de la razón pura, ¿no? Eh, Investigaciones lógicas de Husserl justamente busca hacer frente a esta cisma tan grande que parece Kant dibujar entre sujeto y objeto, ¿no? En la crítica de la razón pura, y la posibilidad de, desde una nueva interpretación de la experiencia, subvertir esta marcada división que Kant prefigura acá, ¿no? Eh, Encontraremos, y bueno, incluso, ¿no? En autores como Tanabe o Nishitani va a haber un regreso importante a la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? A la necesidad de seguir el camino de la pregunta, ¿no? Seguir el camino de la incapacidad de la razón para alcanzar sus deseos, ¿no? Y bueno, ¿no? Además de esto, ¿quién podría negar que en la crítica de la razón pura hay también algo muy nietzscheano, ¿no? O sea, a despecho de lo que uno suele imaginarse de Kant, ¿no? Si leemos los prólogos de la crítica de la razón pura, encontramos que el móvil de la metafísica no es propiamente el entendimiento
o la razón sin más, sino es el deseo, ¿no? El ser humano tiene, su razón está limitada a ciertas posibilidades, pero el deseo no. Entonces el motor del saber aquí o de la construcción de estos saberes o su posibilidad o imposibilidad está movido no por la razón, sino por el deseo, ¿no? Entonces, que detrás de una pretensión de razón lo que está es el deseo, pues es una idea que luego Nietzsche va a darle tremendas vueltas, ¿no? Más allá del bien y del mal, tal vez un ejemplo claro de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, curioso que sea la crítica a la razón pura, este último punto de convergencia, antes de que supuestamente estas dos formas de filosofía tan diferentes se distanciaran, ¿no? Pero que todas vuelven siempre a este punto, ¿no? Y es curioso que sea en particular la crítica a la razón pura, ¿no? O sea, claro, la obra de Foucault es impensable sin que es la ilustración, ¿no? Pero la crítica a la razón pura será siempre este referente de regreso, ¿no? Y hoy, bueno, vamos a ver uno de tantos puntos a discutir en la crítica de la razón pura, ¿no? Y será, bueno, la cuestión de el tiempo y su conexión con la aritmética y las implicaciones que eso tiene para la interpretación de la aritmética y la interpretación de las pretensiones universales de la filosofía más en general, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la crítica de la razón pura, no? Esto ya lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, sobre todo en un seminario de estudios kantianos, pues esto es clarísimo para ustedes, ¿no? O sea, Kant se pregunta en la crítica de la razón pura sobre la posibilidad de que la metafísica sea una ciencia. ¿Cómo podría la metafísica ser ciencia si su pretensión es un saber incondicionado, un saber completamente independiente de la experiencia, no solamente de la experiencia vigente, sino de la experiencia posible? Entonces Kant se pregunta, ¿cómo podría crearse ese tipo de conocimientos? ¿No? ¿Cómo podría una ciencia aspirar a ese tipo de conocimientos propios de la metafísica? Esto es, insisto, los conocimientos independientes de toda experiencia, ¿no? Y Kant dice, bueno, si esto se debe poder de alguna forma, debe ser porque hay conocimientos a priori, ¿no? Esto es, conocimientos anteriores a la experiencia o independientes de la experiencia para su justificación, más bien, ¿no? Entonces, se pregunta Kant, ¿hay algún tipo de conocimientos de este tipo? Y va a encontrar que hay un chorro, ¿no? O sea, de cosas que podemos saber independientemente de la experiencia, independientemente de contrastarlas con la experiencia, ¿no? El problema es que muchas de estas cosas son de naturaleza analítica, esto es, no amplían el conocimiento, sino solamente lo aclaran, ¿no? Esta distinción, bueno, es justamente el nacimiento o la génesis de la filosofía analítica, ¿no? ¿Qué significa esto de que ya el sujeto contiene al predicado y que el enunciado analítico, aunque claro, se justifica independientemente de la experiencia, solamente aclara? Pues bueno, ha sido objeto de sin número de discusiones y de análisis. No será el tema precisamente hoy, aunque sí vamos a tocarlo un poco. Pero el punto es este, ¿no? Entonces Kant, en cambio, hay un tipo muy peculiar de juicios, ¿no? Los juicios sintéticos a priori, esto es, juicios que son independientes de la experiencia, pero que no solamente aclaran el enunciado, sino que de hecho amplían conocimiento, ¿no? Que de hecho el predicado que le adjudicamos al sujeto no está contenido en el sujeto desde antes y por tanto se amplía el conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo paradigmático de esto? Pues justamente sería el clásico... ¿cuál era? No me acuerdo. Era el 5 más 7, ¿no? O no me acuerdo qué era exactamente lo que se sumaba, ¿no? Para no hacerme bolas, pero bueno, ¿no? O sea, la idea es que si sumamos 5 y 7 y nos da 12, pues 12 no está contenida ni en 5 ni en 7, ¿no? Entonces hay una ampliación del conocimiento, pero que a la vez, pues no depende de la experiencia para justificarse, ¿no? Entonces la matemática sería un ejemplo de una ciencia donde hay conocimiento que amplía, o sea, que es sintético, ¿no? Y que aparte es a priori, o sea, que se justifica independientemente de la experiencia, ¿no? Dice Kant, bueno, esa es una buena pista, ¿no? Entonces, parece que al menos otra ciencia tiene esa posibilidad de generar conocimiento
Eh, a ver si es. Vamos a hacer una prueba de una cosa técnica, colegas. Ahí está. Era un comentario de prueba, a ver si esto ayudaba a que se echaran a andar los comentarios, ¿no? Entonces, ahí va. Bueno, sigo, ¿no? Ya con esta prueba ahí echada a su suerte, ¿no? Entonces Kant dice, ok, ¿no? Va por buen camino esto, ¿no? Si ya hay otra ciencia que tiene conocimiento basado en juicios sintéticos a priori, ¿no? En juicios que amplían el conocimiento, pero que son independientes de la experiencia para su justificación, pues a lo mejor la metafísica tiene posibilidades. Y es más, ¿no? O sea, no solamente es la matemática, ¿no? También las demás ciencias tienen, al parecer, en su fundamento juicios de este tipo, ¿no? Como todo tiene una causa, ¿no? Eh, o, o, ¿cuál es el otro ejemplo? El de la materia no se crea ni se destruye, creo, ¿no? Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que va a haber otras ciencias que van a tener también estos juicios sintéticos a priori, ¿no? Y eso va a dar la esperanza a Kant de que la metafísica tenga posibilidades de ser ciencia también, ¿no? Si también pudiera ser que los juicios sintéticos a priori sean la posibilidad de crear conocimiento en la metafísica, ¿no? Eh, pero, entonces la pregunta de si es posible la metafísica como ciencia pasará a ser la pregunta sobre cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? Ya que si entendemos los juicios sintéticos a priori y resulta que de hecho estos juicios sintéticos a priori abren la posibilidad de abren la posibilidad de generar conocimiento para la metafísica, pues ya estaría, ¿no? Sería a través de algún tipo peculiar de juicios sintéticos a priori que la metafísica de hecho podría ser ciencia, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces la pregunta, ¿cómo es posible la metafísica? Va a ser la pregunta, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? Y bueno, ¿cómo son posibles, ¿no? Aquí viene la famosísima sentencia de la introducción, ¿no? Nadie podría negar que todo conocimiento proviene de la experiencia, sentencia empirista, ¿no? Sobre el origen del conocimiento. Todo conocimiento proviene de la experiencia, pero no todo él proviene de la experiencia, ¿no? Aquí va Kant a cambiar la jugada, ¿no? Esto querría decir que en nuestros conocimientos hay algún elemento que no proviene de la experiencia. Y si no proviene de la experiencia, entonces ¿de dónde proviene, no? O sea, hay algo más que experiencia en nuestros conocimientos. No porque ellos no vengan de la experiencia, sino porque algo en ellos no proviene o no depende de la experiencia, sino de algo más, ¿no? Eh, Kant se pregunta, bueno, ¿cómo es esto posible, no? O sea, ¿cómo se da este extra del conocimiento que encontramos, ¿no? Y que haría posible los juicios sintéticos a priori, ¿no? Y la respuesta es, sí, creo que sigo sin poder ver los comentarios, desgraciadamente. Solo el mío, ¿no? Pero bueno, la respuesta a Kant justamente será decir, bueno, en el esquema actual de explicación genética del conocimiento, esto es la explicación clásica de corte empírico, ¿no? En que eh, la conciencia sería impresionada por el objeto, ¿no? Entonces el objeto sería activo y la conciencia sería pasiva, recibiendo impresiones de los objetos o del mundo externo, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Bien sea impresiones de las cosas que son de hecho como las vemos, o impresiones provocadas por Dios, al estilo de Berkeley, ¿no? Pero impresiones de algún tipo de fuera que el espíritu o la conciencia simplemente recibe, ¿no? Dice Kant, en este modelo que podríamos llamar objetocéntrico, ¿no? O mundocéntrico, es inexplicable cómo sería posible que hubiera algo más, ¿no? En ese conocimiento que no proveniera de esta experiencia que nos impresiona, ¿no? Y entonces Kant propone decir, bueno, si cuando Copérnico intentó explicar cómo era posible los movimientos que percibíamos del Sol y de la Luna, si el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra, eh, entonces, y tuvo entonces cambiar de perspectiva, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor la que gira no es el Sol, sino es la Tierra, ¿no? Y cambiar ahí la agencia. Y este fue el giro copernicano en la astronomía que permitió dar razón del movimiento de los astros, cambiando cuáles eran los que estaban moviendo.
dice Kant, a lo mejor hay que hacer eso con los polos de la experiencia, ¿no? A lo mejor de hecho no es que sea el objeto el que me impresione y la conciencia sea pasiva ante él, sino que el sujeto, al experimentar algo, lo configura con algunos elementos constituyentes de su capacidad de experienciar y de conocer, ¿no? Entonces, así sería como Kant podría entender que hay algo más, ¿no? Que la conciencia no solamente es pasiva recibiendo las afectaciones de la intuición del mundo exterior, sino que de hecho juega un rol activo, ¿no? Agregando algo a estas intuiciones, ¿no? O a estas impresiones. Y ese va a ser el giro copernicano kantiano, ¿no? Entonces, ¿no? Hasta aquí estamos Kant básico, ¿no? O sea, todas y todos tienen claro esto, ¿no? Y también sabemos, ¿no? Ya de inmediato Kant se da cuenta de un problema, ¿no? Que si bien es cierto que existen ciencias que tienen juicios sintéticos a priori que les dan fundamento o como con enunciados fundamentales, con juicios fundamentales, ¿no? El problema es que parece que estos juicios, a pesar de no estar remitidos o no depender para su justificación de la experiencia actual, ¿no? O sea, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, no depende que esté viendo yo dos canicas y luego las haga así y vea que son 4 canicas, sí remiten de hecho al campo de la experiencia posible, ¿no? Entonces, si bien no están limitados por la esfera de la experiencia actual, como estarían todos los conocimientos a posteriori, ¿no? O sea, que dependen de la experiencia, eh, sí estarían constreñidos al campo más amplio de la experiencia posible, ¿no? Por eso los cálculos de la física teórica, por ejemplo, coinciden con estados de hecho del mundo, ¿no? Porque a pesar de que ciertos conocimientos, por ejemplo, sobre las propiedades del triángulo isósceles, de hecho no dependen de la experiencia para justificarse, sí describen la forma en que se da la experiencia posible, ¿no? O la posibilidad de la experiencia, y entonces pues pueden describir hechos de la experiencia, ¿no? También, aunque no dependan de ella para justificarse, ¿no? Entonces, pues ya vemos que la empresa kantiana de encontrar esos juicios para la metafísica, pues de hecho no se logra, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay juicios sintéticos a priori, esos juicios sintéticos a priori esos juicios sintéticos a priori, de hecho, ay, perdón, es que estamos todavía con este tema de los comentarios, ¿no? De hecho, ya me hice volviendo al tema, ¿no? O sea, lo que iría descubriendo Kant es que en virtud de que lo que agrega la subjetividad en la al objeto que experimenta o al configurarlo como objeto, ¿no? Eh, no está remitido, a pesar de no estar remitido a la experiencia dada actual, sí está remitido a la experiencia posible, ¿no? Y por eso las ciencias que tienen juicios cinéticos a priori eh, siguen estando constreñidas al campo de la experiencia posible, ¿no? Entonces funcionan muy bien en las ciencias, pero no funcionarían para la metafísica, ¿no? Porque la metafísica, decíamos, pretendía un conocimiento independiente de toda experiencia, ¿no? Un conocimiento incondicionado, ¿no? Y esto, los juicios científicos a priori, a pesar de ser, no tener la condición de la experiencia actual, si tienen la experiencia posible, entonces pues no son incondicionados, ¿no? Y con ello, pues la metafísica no podría ser ciencia, al menos hasta que no encontráramos otra forma de percibir lo que es que no dependa de estas configuraciones, ¿no? Es que no, dice Kant, ¿no? En la analítica, ¿no? Hay en un guiño, ¿no? A menos que no encontramos algún tipo de intuición intelectual, por llamarle de algún modo, que permita captar las cosas no a través de las de los componentes de la experiencia que agrega la subjetividad, ¿no? Y bueno, justo la filosofía posterior va a pretender haber encontrado eso, ¿no? Exactamente esta intuición intelectual, ¿no? Estamos yendo a ver lo de los comentarios. Esperemos que eso arregle esta situación. Creo que no. Bueno.
Sigo, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Hasta aquí estamos solamente volviendo sobre la crítica de la razón pura, ¿no? Ahora vamos a entrar a la cuestión que me interesa señalarles, ¿no? Sobre la que me interesa llamar su atención, ¿no? Yéndonos a la crítica de la razón pura, ¿no? Está Kant pensando, ¿no? Cito, ¿no? Estábamos en la introducción en B4 de la canónica, ¿no? Dice Kant, por tanto, si un juicio es pensado con universalidad estricta, es decir, de tal manera que no se admite como posible ninguna excepción, entonces no es derivado de la experiencia, sino que es válido absolutamente a priori. Aquí quiero que veamos el uso de las palabras de Kant en esta frase, ¿no? Entonces, los juicios a priori, esto es, los que no necesitan de la experiencia para justificarse, tienen universalidad estricta. Aquí explique inmediatamente qué entiende, cómo entender universalidad estricta, ¿no? O sea, que no admite como posibilidad ninguna excepción, ¿no? O sea, bueno, aquí hay, me van mandando comentarios. Ahorita los veo nada, termino este cachito y voy a las preguntas que han mandado. Sofi me está mandando por mensaje porque no está funcionando este tema de los comentarios o no lo supe configurar o algo pasó ahí, ¿no? En fin, entonces decía, ¿no? Entonces volvemos al enunciado, ¿no? Si un juicio es pensado con universidad estricta, esto es que no se admita como posible ninguna excepción. O sea, si un juicio es universal, no va a haber ninguna excepción. Siempre va a ser así, ¿no? Quiere decir que no deriva de la experiencia, sino que es válido a priori. O sea, si un juicio es universal, es a priori. Si no acepta excepción, es porque es a priori, porque no depende de la experiencia. Aquí inmediatamente sabemos por qué, ¿no? Porque cualquier enunciado del tipo todos los X o Y cosas son de una forma u otra, no puede venir de la experiencia, porque tendrías que haber visto a todos, ¿no? Usando el ejemplo típico de Popper, ¿no? Si dijeras todos los cisnes son blancos y fundaras ese enunciado en la experiencia, tendrías que haber visto todos los cisnes, ¿no? Y no solo todos los cisnes que hay en el parque, todos los cisnes que hay en tu país, todos los cisnes que hay vivos en este momento, sino todos los cisnes, ¿no? Para que puedas decir efectivamente que todos los cisnes son blancos, ¿no? Entonces dice Kant, por ello, todo juicio que sea universal, que no acepte excepción, es a priori. Y podríamos ver esta conexión, ¿no? Entonces, esperaríamos de los juicios a priori que fueran todos universales y que en tanto que son universales no acepten excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, entrando al tema que nos ocupa, 2 más 2 es igual a 4, ya vimos que es un juicio sintético a priori, ¿no? De la aritmética, no aceptaría excepción. O sea, no habría ningún caso en que 2 más 2 no fuera igual a 4. Estamos de acuerdo, ¿no? No, ese caso no existe, ¿no? Porque no depende de la experiencia, sino de los elementos constitutivos de la experiencia, ¿no? 2 más 2 es igual a 4 siempre, ¿no? Bueno, tengan eso presente, ¿no? Que los juicios sintéticos a priori tendrán ese carácter de universalidad y que esta universalidad se entiende como que no hay excepción, ¿no? O sea, que no existe un caso en que no sea de esa forma, ¿no? Y esa sería su característica de universalidad estricta, dice Kant, ¿no? Entramos, pues, ¿no? Con eso presente, ¿no? Kant empieza a analizar la dimensión de la estética trascendental, analiza esta conexión de la sensibilidad, ¿no? En que, en que el entendimiento es afectado por los objetos, ¿no? Y Kant nota que en este proceso la conciencia recibe cosas de afuera, ¿no? O sea, recibe intuiciones, ¿no? Impresiones en términos precantianos, ¿no? Y estas intuiciones
justamente son independientes de la subjetividad, ¿no? Pero también, descubre Kant, parece que hay algunas cosas que la subjetividad agrega, ¿no? Y aparte de las intuiciones sensibles, de las que son independientes de la subjetividad, hay unas que no, que son dependientes de la subjetividad y que de hecho la subjetividad las agrega, ¿no? Para no alargarnos demasiado, sabemos que son el espacio y el tiempo, ¿no? El espacio y el tiempo serían las dos intuiciones puras que permiten ordenar las intuiciones sensibles en un espacio-tiempo peculiar, ¿no? O sea, ponerlas una junto a otra, ponerlas sucediéndose en el tiempo, ¿no? Pero tanto la intuición de espacio como la de tiempo no son intuiciones sensibles, esto es que percibamos en el mundo externo, sino son intuiciones puras, ¿no? Esto es, agregadas por la subjetividad misma, ¿no? Entonces, va a decir Kant, ¿no? Aquí están las pruebas, ¿no? Pruebas de que el espacio no es, no es no viene de fuera, ¿no? Uno, que no podemos imaginar cosas sin espacio, ¿no? Esto es, podemos imaginar espacio sin cosas, dice Kant, pero nunca cosas sin espacio, ¿no? Entonces parece que el espacio siempre es una condición de que concibamos cualquier cosa, ¿no? Que el espacio es solo uno, ¿no? O sea, no hay muchos espacios. Podemos dividir el espacio, pero en partes de un mismo espacio, ¿no? Entonces, no existen muchos espacios, ¿no? Otro que es infinito, ¿no? O sea, no puedes pensar en los límites del espacio, ¿no? Porque si puedes preguntarte dónde está el límite del espacio, seguirás hablando del límite del espacio en términos espaciales, ¿no? Entonces no puedes pensar límites al espacio, ¿no? Es infinito, ¿no? ¿Y cómo podría una cosa dada a la intuición sensible tener estas cualidades, ¿no? Eh, Dice Kant, bueno, pues pareciera ser entonces que justamente el espacio no es una intuición sensible, sino una intuición pura que la subjetividad da para configurar o ordenar las intuiciones sensibles, ¿no? Y lo mismo del tiempo, ¿no? No hay cosas tampoco sin tiempo, ¿no? Siempre que imaginas algo, no puedes imaginarlo sin tiempo. El tiempo es uno, el tiempo es infinito, y por tanto pareciera que el tiempo, igual que el espacio, es una intuición pura, ¿no? ¿Qué otra pista tiene Kant, no? Otra pista que tiene Kant va a ser que al parecer, ¿no? Dos de las ciencias que son capaces de producir juicios sintéticos a priori, ¿no? O que operan a partir de juicios sintéticos a priori, justamente van a operar sobre estas dos intuiciones puras, ¿no? O sea, la geometría va justamente a describir, a analizar el espacio puro, ¿no? Y cómo objetos abstractos se despliegan en este espacio. Y finalmente estas elaboraciones abstractas de la geometría van a terminar repercutiendo en objetos concretos, ¿no? O sea, las propiedades del triángulo abstracto, ¿no? De hecho, coinciden con las propiedades de triángulos concretos, pero no dependen de los triángulos concretos, como sería, no sé, una pirámide o algo así, para justificarse, ¿no? Entonces, parece que el espacio va a crear conocimiento a partir de una cierta intuición pura, ¿no? Que es la intuición pura del espacio, ¿no? Y por eso sería posible que hubiera juicios sintéticos a priori en la geometría, ¿no? Y por otro lado, este tal vez un poco más abstracto, ¿no? A veces a mí me costaba al principio imaginarme un poco pero el tiempo nos da la idea de sucesión, ¿no? De una cosa que pasa después de la otra, ¿no? Y esta idea de sucesión, piensa Kant, no es finalmente el fundamento de la aritmética, o sea, de la sucesión de los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? No es casual que el transcurrir del tiempo se simbolice con el reloj, ¿no? Que es finalmente una sucesión numérica, ¿no? De la 1 a las 2, las 3, las 4, las 5, ¿no?
Entonces, pareciera que la aritmética ahora está fundada en la intuición pura del tiempo, ¿no? Esta es la que nos preocupa, ¿no? Entonces, la aritmética, evidentemente, es capaz de producir juicios sintéticos a priori, ¿no? O sea, juicios que a la vez que amplían el conocimiento, son independientes para su justificación de la experiencia, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Como ya nos dijo, esperaríamos que estos juicios fueran universales, ¿no? O sea, si no dependen de la experiencia, ¿no? Tendríamos que esperar una universalidad estricta en los juicios de la aritmética, ¿no? Ya dijimos, 2 más 2 es igual a 4, es verdad y eso no admite excepción, ¿no? O sea, siempre 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y aquí es donde entramos al punto de esta sesión de seminario, ¿no? Antes de abordar el punto, veo las preguntas que mandaron, ¿no? La relación que ve entre la pregunta Jonathan Guillén, ¿podrías desarrollar la relación que ves en la crítica de la razón pura y Nietzsche referente al deseo? Bueno, buena pregunta. Esta observación, debo reconocer, ¿no? Realmente es de mi estimadísima profesora Rebeca Maldonado, ¿no? En su ya conocido libro Kant, la razón estremecida, ¿no? Ella justo ponía el dedo sobre esta cuestión, ¿no? Les leo la primera frase del primer prólogo que ilustra perfectamente, ¿no? La razón humana tiene en un género de sus conocimientos el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana, ¿no? Aquí está, ¿no? El tema. O sea, hay algo en la razón humana, en la naturaleza de la razón humana, que nos impulsa a responder a hacernos preguntas que a la vez no podemos responder. Dirá Kant más adelante, ¿no? Aún después, este es al principio de la dialéctica, si no me equivoco, ¿no? Aún después del análisis de las facultades, esto no anula las preguntas, ¿no? O sea, no las podemos dejar de hacer, ¿no? Está también más adelante el infame pasaje, ¿no? Dejen, reviso mis notas, ¿no? Para... Bueno, no tengo presente ahorita exacto dónde está el pasaje, pero es, bueno, famosísimo en la crítica de la razón pura, ¿no? Cambiaríamos todo nuestro saber matemático por una sola de estas verdades, ¿no? O sea, si te das cuenta, hay un principio irracional en el entendimiento, ¿no? O irracional. Bueno, hay ser cuidadoso, ¿no? En cómo usamos razón en términos kantianos, ¿no? Para Kant la razón puede ser o bien la suma de las facultades, ¿no? O bien esta parte de las facultades, ¿no? Que va más allá del entendimiento y que no conoce, pero piensa, ¿no? Nada más piensa, ¿no? Concibe. Pero lo que yo veo, ¿no? De Nietzscheano en esto, ¿no? Es que hay un principio de deseo, ¿no? O sea, queremos saber esto, ¿no? A pesar de que no podamos, de que, de que nos sea imposible, hay algo más allá de nuestro entendimiento que nos mueve, ¿no? Que esté en la naturaleza de la razón y que nos agobia, ¿no? No, pareciera, yo pienso que sobre todo si leen los prólogos, se van a encontrar a un Kant mucho menos racional y mucho más afectivo, ¿no? Que reconoce este impulso en la naturaleza de la razón, como él dice, ¿no? Entonces, ahí veo yo la conexión con Nietzsche, ¿no? Nietzsche, claro, elaboraría más esta idea, ¿no? Y diría, en el impulso de conocer de los filósofos, en el supuesto deseo interesado de conocer por la razón de los filósofos, hay de hecho un deseo. Ya no es un deseo simplemente responder a las preguntas, sino un deseo de afirmarse, ¿no? O sea, en el ejemplo típico de Más allá del bien y del mal, ¿no? Cuando el filósofo dice que va a conocer la naturaleza para luego poder vivir de acuerdo a la física, de acuerdo a la naturaleza, como dirían los estoicos, realmente está diciendo, voy a universalizar mi forma de vida, o sea, voy a hacer como que como yo creo que se debe vivir es
la naturaleza, y entonces decirle a todos que vivan así, ¿no? Sería entonces una autoafirmación, el impulso que hay detrás del deseo interesado de la metafísica para Nietzsche, ¿no? Kant no va a llegar hasta allá, pero sí va a reconocer que hay un impulso, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, no en vano, colegas, nuestra labor se llama filosofía y no razón, ¿no? Esto es, está movida, antes que por la razón, está movida por un deseo, ¿no? Y esto ya lo reconocía Aristóteles, ¿no? Tiempo atrás en el infame Alfa Mayor, ¿no? O en el libro 1, según como les guste la anotación, ¿no? La filosofía desea lo más grande, ¿no? Lo desea, ¿no? O sea, no lo busca porque sea conveniente o porque sea útil o porque lo que sea, lo desea, ¿no? Y por eso la filosofía siempre ha sido, desde la época de Platón hasta nuestros días, una labor fundamentalmente erótica, ¿no? Una labor de deseo y que no puede ser, como toda actividad erótica, medida en términos de beneficios o resultados, ¿no? Quien ha hecho el oso por alguien que le gusta sabe que eh, uno actúa sin pensar o en vistas de lo que va a obtener, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? O como diría el viejo Aristóteles, es algo que mueve sin ser, algo que mueve como lo deseado, ¿no? Que mueve sin ser movido, ¿no? Un impulso, o que mueve sin tocar, ¿no? Un impulso de esta naturaleza, ¿no? Bueno, espero eso conteste a tu pregunta o al menos te dé pistas si te interesa seguir sobre eso, ¿no? Pero sí insisto, ¿no? O sea, creo que los prólogos que suelen brincarse al leer la crítica de la razón pura nos pintan a un Kant mucho más deseoso, ¿no? Mucho más pulsional, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, entonces, volviendo a la cuestión, ¿no? Cuestión de este seminario que me interesa que pensemos, ¿no? Antes de, bueno, hay otra pregunta, ¿no? Néstor Mejía. Si en el tiempo y el espacio son intuiciones puras o a priori, debido a que reflejan las características de aparecer la totalidad, no es entonces, no se entiende de qué forma dichas intuiciones reflejan la finitud, es decir, de qué manera aparecen espacio y tiempo en la experiencia, dejan de ser ficciones del sujeto en vez de relaciones con representaciones, ser relaciones con algo externo a él, ¿no? Aquí viene justo hacia allá vamos, ¿no? Kant notó este problema, ¿no? O sea, pareciera difícil para el lector, dice, él mismo dice, ¿no? Que es el pasaje que me interesa que veamos, ¿no? Y hacia dónde va este tema, que es el pasaje se llama, es el parágrafo 7 de la estética, ¿no? En la A37 de la canónica, B53, ¿no? Que es explicación, ¿no? Les leo, ¿no? El principio, porque va justo en el sentido de lo que Néstor señala, ¿no? ¿Sí era Néstor? Sí era Néstor. Néstor Mejía señala, ¿no? Entonces dice Kant, contra esta teoría que le otorga al tiempo realidad empírica, pero le niega la absoluta y trascendental, he recibido de hombres inteligentes una objeción tan unánime que por ello supongo que debe presentarse naturalmente en todo lector a quien esas consideraciones no le sean habituales, ¿no? O sea, sé que esta teoría es rara, ¿no? Kant piensa que el tiempo es una ficción de la subjetividad. No, él no lo cree, ¿no? El tiempo es real, el tiempo es objetivo, porque el tiempo es una intuición. Solo la diferencia es que el tiempo no está afuera de la subjetividad, sino está dentro. O bueno, como valor que tenga esta famosa metáfora de afuera y adentro, ¿no? Pero, esta analogía. Pero el tiempo tiene una realidad objetiva, ¿no? Trascendental, incluso absoluta, ¿no? Todo lo que pensamos, todo objeto está dentro del tiempo y del espacio. El problema es que, como sabemos, para Kant un objeto no es lo mismo que una cosa en sí, ¿no?
que una cosa que concebimos independientemente de cómo nos la representamos, ¿no? Entonces, todo objeto está en el tiempo y está en el espacio, y el tiempo y el espacio, de hecho, son objetos, ¿no? Son intuiciones puras, ¿no? De las que puedo tener conocimiento objetivo completamente. O sea, el tiempo y el espacio sí existen en Kant, ¿no? De hecho, dice, me han criticado diciendo que no existen. Claro que existen. Existen como intuiciones puras, ¿no? Eh, pero, y es curioso también en este pasaje, si lo notan, ¿no? Parece que Kant y que sus lectores, ¿no? Nunca dudaron del espacio, ¿no? O sea, creo que es más fácil imaginarnos, no sé por qué, que el espacio sea un agregado de la subjetividad para construir la experiencia, a pensar que el tiempo lo es, ¿no? O en otros términos, es más fácil imaginarnos que el espacio absoluto, de hecho, no está en el mundo, independientemente de cómo lo percibimos, pero es más raro imaginarse que el tiempo no está ahí, ¿no? Independientemente de cómo lo percibimos, ¿no? Es un poco más difícil de creer. Eh, Kant se va a dar cuenta de esto y de ahí va a ser que va a ofrecer este parágrafo 7, que es la explicación, ¿no? Entonces, así es como Kant lo explica, pero es una explicación problemática, ¿no? Y aquí va porque es una explicación problemática, ¿no? Entonces, ya dijimos, Kant cree que el tiempo y el espacio sí existen, y sí existen objetivamente, como intuiciones puras de la subjetividad, ¿no? O sea, no es que no existan, no es que sean invenciones, sean ficciones, son reales, son realmente intuiciones puras, ¿no? Este, es un poco, en clase bromeamos sobre esto, ¿no? O sea, sí son reales, son realmente intuiciones puras, ¿no? Pero bueno, eh, Kant creía entonces que tal vez el espacio era más fácil de creer que tenía esta condición, ¿no? Aunque debo decir que a mí también me parece medio increíble que si imagináramos el mundo independientemente de la subjetividad, el mundo no estuviera en el espacio, claro. Kant diría, claro, no lo puedes imaginar porque todo lo que imaginas está en el espacio, ¿no? Ja. Y ahí estaría yo choqueado con lo que Kant me dijo, ¿no? Pero aquí viene Kant, el ejemplo que él le cuesta más explicar, ¿no? Y donde va a entrar donde va a caer la bronca de esta conferencia, ¿no? Entonces, prestemos atención, aquí viene la cuestión nodal, ¿no? Entonces dice Kant, lectores inteligentísimos me han cuestionado sobre el tema del tiempo, ¿no? O sea, contra esta teoría de que le otorga al tiempo realidad empírica, pero le niega la absoluta y trascendental. He recibido de hombres inteligentes una objeción tan unánime que por ello supongo que debe presentarse naturalmente en todo lector a quien estas consideraciones no le sean habituales. Aquí viene la objeción. Dice pues, las mudanzas son efectivamente reales y por eso el tiempo es algo efectivamente real. También, ¿no? ¿Qué quiere decir el ejemplo de las mudanzas, no? A mí me parece la mejor forma de ilustrarlo es, imagínense una manzana, ¿no? Dirá el crítico de Kant, ¿no? Que podemos ser nosotros ahora, ¿no? Ok, Kant, el tiempo, de hecho, es una intuición pura y la idea de sucesión es una intuición pura que la subjetividad agrega. Eso quiere decir que si yo dejo una manzana en la mesa de mi casa y la dejo ahí durante un mes y yo veo durante ese proceso, percibo durante ese proceso cómo la manzana pasa de estar medio verde a madurar hasta estar completamente echada a perder, eso solamente lo veo por mi subjetividad, y que si pudiera ver el mundo desde fuera de la perspectiva de la subjetividad o desde fuera completamente o al menos desde fuera de la estructura de la subjetividad humana, esa manzana no se echaría a perder. Eso es lo que me estás diciendo, que solo para mí, solo yo veo la manzana primero verde, luego madura y luego echada a perder, y que si alguien percibiera el mundo de forma distinta, no vería que la manzana se echa a perder. O veamos el ejemplo más radical, ¿no? Uno conoce a alguien cuando es niño, y luego es tu amigo cuando es adolescente, y luego cuando es adulto, y luego un día vas a su funeral, ¿no? Eso quiere decir que solamente para la subjetividad esa persona se murió, que ese proceso de mutación, de cambio, solamente existe en virtud de la estructura de la subjetividad, y que una subjetividad distinta no percibiría las cosas de esta forma.
Esa es la pregunta del crítico a Kant. Entonces, la noción de mudanza en general, incluido el proceso de degradación biológico que va de la mano de la muerte, sería solamente una percepción desde la perspectiva de la subjetividad. Objetiva, claro, ¿no? Pero solo para la subjetividad. Esto es, si alguien ve el mundo de forma distinta, si pensáramos a otra subjetividad distinta que no tuviera la estructura de la nuestra, esa persona no vería las manzanas echándose a perder o a las personas muriéndose. ¿Y saben qué contesta Kant? Les va a encantar la respuesta, ¿no? Kant dice, sí, exactamente. Cito, B54A38 de la canónica, ¿no? Pero si yo mismo u otro ente pudiese intuirme a mí mismo sin esta condición de la sensibilidad, entonces esas mismas determinaciones que ahora nos representamos como mudanza producirán un conocimiento del que no se presentaría la representación del tiempo y por tanto tampoco la de mudanza, ¿no? Si se quita, dice González, se quita de la condición particular de nuestra sensibilidad, desaparece también el concepto de tiempo. Y este no está ligado a los objetos mismos, sino solamente al sujeto que los intuye. Ahí está la cuestión. Entonces, dice Kant, como se dice en filosofía a veces, ¿no? Muerde la bala, ¿no? O sea, le lanza una crítica y ella dice, sí. Le pregunta al crítico, entonces Kant, estás diciendo que si el tiempo solamente está en el sujeto que lo intuye y con ello una de las expresiones más básicas del tiempo, que es la mudanza, solamente está en el sujeto que la intuye. Quiere decir eso, que para un sujeto constituido de forma distinta, no hay tiempo y tampoco hay mudanza. O sea, tampoco las masas se echan a perder, tampoco la gente se muere o envejece, ¿no? ¿Eso estás diciendo, Kant? Y Kant contesta, sí, eso estoy diciendo exactamente. Eso exactamente estoy diciendo. Estoy diciendo que para una subjetividad conformada de forma distinta no habría percepción de tiempo y tampoco de mudanza. Imaginemos semejante mundo, ¿no? Imaginemos semejante mundo en que pudiéramos percibir nuestro mundo no desde la óptica o de la perspectiva de la subjetividad, sino desde la perspectiva de, digamos, subjetividad B. Una subjetividad rara de un alien o de Dios o de quien sea que no percibe el mundo a través de la intuición pura de tiempo y espacio, sino de cualquier otra forma. Eso querría decir que para ellos no hay muerte, no hay descomposición, no hay degradación de ningún tipo, no hay ningún tipo de cambio. Kant piensa que sí, exactamente. Exactamente eso piensa Kant, ¿no? Este enunciado es problemático por muchísimas razones, ¿no? Primero que nada, imaginemos, ¿no? Curiosamente encontramos en la tradición a entes de este tipo, ¿no? O sea, ya había dicho ya había dicho Agustín, ¿no? San Agustín, Agustín de Hipona, ¿no? Decía, bueno, si el tiempo es parte de la creación, del proceso de la creación, eso quiere decir que para Dios no hay tiempo, ¿no? O sea, si cuando Dios creó el mundo, creó el tiempo, quiere decir que para Él no hay tiempo. O sea, nada pasa antes ni después. Y Agustín lleva esta idea al extremo, ¿no? Eso quiere decir que para Dios, el momento de la creación y el momento en que, no sé, pasó lo de Caín y Abel y todo lo que pasó en la Biblia, y este momento y el fin del mundo, que probablemente coincidan, y el fin del mundo son el mismo instante, no hay diferencia, o sea, eh, y piensa Agustín que sí, ¿no? El instante, el instante de Dios, ¿no? El instante eterno de Dios, ¿no? O sea, para Dios todo pasa en un mismo instante. Por eso Dios, dice él, ¿por qué Dios no nos ayuda y sabe lo que nos va a pasar? Dice, porque para Dios todo pasó ya, ¿no? Esta es una idea interesante, típica de la teología cristiana, ¿no? La idea de que Dios está fuera del tiempo, ¿no? O sea, Dios no está antes ni después.
antes y después existen para nosotros, pero para Dios no, ¿no? ¿Era esta la idea que Kant tenía en la mente? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo a mí me gusta mucho, ¿no? En la Bhagavad Gita, ¿no? Que es la historia de... Es parte de este... ¿Cómo se llama? Del Mahabharata, claro. Es parte del Mahabharata, de las historias de la vida de Krishna, de las tradiciones de la India, ¿no? Se cuenta en la Bhagavad Gita, ¿no? La historia de dos reinos que están a punto de irse a la guerra, ¿no? Y estos reinos, los reyes y todos los de estos reinos son primos, ¿no? Pero por X o Y motivo tienen que hacerse la guerra, ¿no? Y entonces Arjuna, que es el gobernante de uno de estos dos reinos, está acongojado, ¿no? Y Krishna decide ofrecerle su ayuda a los dos, ¿no? Entonces les dice, uno de ustedes puede tener a todo mi ejército y luchará con ustedes. Y el otro me tendrá a mí nada más y yo lucharé con ellos, ¿no? Entonces deciden y Arjuna se queda con Krishna, ¿no? Krishna se queda ayudándole a Arjuna en este combate, ¿no? Y cuando está a punto de desatarse la batalla, que podemos imaginarnos en nosotros la famosísima batalla del Señor de los Anillos, ¿no? Todo el mundo está a punto de masacrarse, ¿no? Dice Arjuna, es que no es posible, si somos primos y nos vamos a hacer daño, ¿no? Hay que parar esta batalla. Y entonces Krishna le dice, no, no lo hagas. Tienes que dejar que pase. Porque desde mi perspectiva de Dios, ¿no? Krishna sería, de esta perspectiva, el avatar de una de las deidades más importantes, o de la deidad más importante de la India, ¿no? Según qué tradición estudies, ¿no? Le dice, no, 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 Arjuna, no te preocupes, porque desde mi perspectiva, todo esto ya pasó. Ya, esta batalla ya llegó a su fin. Yo veo todo ya culminado, o sea, todo el proceso completo, ¿no? Y esto tiene que pasar, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Dos interpretaciones míticas de personajes con subjetividades distintas a la humana, que serían capaces entonces de percibir el mundo sin tiempo, ¿no? El caso del dios cristiano y el caso de Krishna, ¿no? En la Bhagavad Gita, ¿no? Hay otra pregunta, déjenla luego seguir. De Darío Castañeda San Agustín menciona que el tiempo en Dios es una constante, es un constante hoy, también parte de la idea no platónica de que el tiempo es una instancia de la eternidad, ¿no? Muy buena observación, exactamente, ¿no? Entonces, podemos imaginarnos, claro, sabemos que Kant era cristiano, ¿no? Que podría ser esta idea la que tiene en mente, ¿no? Entonces, tal vez está aquí Kant sugiriendo, o al menos limitando, ¿no? Él ya dijo, ¿no? Hay que limitar la razón para abrirle lugar a la posibilidad de creer, ¿no? Entonces, a lo mejor Kant aquí está limitando el campo del tiempo, ¿no? A la subjetividad humana, para abrir la posibilidad a creer en otros seres que no vivan el mundo como nosotros, ¿no? Aquí particularmente en lo que respecta a la intuición de tiempo, ¿no? Esto es, creer en otros seres que viven en el eterno ahora, ¿no? En el constante hoy, ¿no? Puede ser esa la razón, ¿no? Pero veamos lo que se cuela aquí, ¿no? Y es a lo que quiero llevar este seminario, ¿no? Entonces dice Kant, ¿no? Ya habíamos dicho entonces que los juicios sintéticos a priori son universales, ¿no? Y son necesarios, también sabemos que son necesarios, ¿no? Esto es, no admiten excepción. Por dar un ejemplo, 2 más 2 es igual a 4, siempre es el caso. No hay una excepción a 2 más 2 es igual a 4, porque 2 más 2 es igual a 4 es un juicio sintético a priori. Y es un juicio sintético a priori de la aritmética que está fundado en la intuición pura del tiempo, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, 2 más 2 es igual a 4 es siempre verdad, porque la forma en la que los seres humanos percibimos todo a partir del matiz del tiempo le da fundamento, ¿no? Y por eso 2 más 2 siempre es igual a 4, ¿no? Ahorita leo esta otra pregunta que mandaron, ¿no? Pero, ¿no? Aquí viene un problema, ¿no?
Pero, ¿qué pasa si Kant reconoce la posibilidad de que haya otras subjetividades que sean capaces de percibir el mundo sin el concepto de tiempo? ¿No querría decir entonces que para Dios 2 más 2 no sería igual a 4? Es más, que Dios sería incapaz de entender 2 más 2 es igual a 4 porque no tiene ninguna idea de sucesión. ¿No querría decir esto que Krishna sería incapaz de entender las matemáticas? Y bueno, ¿dónde quedó entonces el carácter universal de los juicios cinéticos a priori? Serían universales para los humanos, ¿no? Ahí está el problema. Ahí está el problema de lo relativo. Si el tiempo es relativo a la forma en que la subjetividad humana percibe el mundo, entonces nada que venga del tiempo puede ser universal o absoluto. O será universal y absoluto de forma acotada. Y explíquenme ustedes qué significado tiene algo que es universal pero es acotado. Pues no es universal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kant? ¿Qué pasó ahí, no? Y bueno, el viejo se dio cuenta, ¿no? Dice Deme un momento, ¿no? Les leo. Dice en A35, B52, ¿no? Por consiguiente, el tiempo es solamente una condición subjetiva de nuestra, entre paréntesis, humana intuición, que siempre es sensible, es decir, se produce en la manera en que somos afectados por objetos. Entonces, el tiempo, que era el fundamento de estos juicios sintéticos a priori, universales, necesarios, que no aceptan excepción, solamente aplican para nuestra subjetividad humana, ¿no? ¿Dónde quedó la universalidad ahí? ¿No? He ahí la cuestión, ¿no? He ahí la cuestión a la que quiero ir, ¿no? Antes de seguir, leo las preguntas porque vamos a dejar a Kant por un momento, ¿no? Entonces, había... Así estaba la de... Bueno, la de Darío ya la... Lo contrario de Darío ya lo vimos. Está el de Adrián Cortés. Si las formas puras a priori son agregados del sujeto en el proceso de la percepción, pero al mismo tiempo poseen una estructura en el sujeto, no puede modificar, entonces el hombre como sujeto epistémico solo es agente en tanto que impone sus propios límites al fenómeno y no como un agente, digámoslo así, libre. Sí, ¿no? Y más allá, ¿no? O sea, recordemos que una de las ideas que Kant pone en duda como irracional es la libertad en general. ¿Por qué es irracional la libertad en Kant? La libertad en Kant es irracional porque niega la idea de causalidad, ¿no? Algo libre es algo que pasa porque sí, ¿no? Kant no puede aceptar esto, ¿no? Entonces, ¿qué piensa Kant de la libertad? No podemos conocer la libertad porque la libertad es irracional, va en contra de la estructura del entendimiento. Pero podemos creer de forma normativa en la libertad en el campo de la ética, ¿no? Esa será la propuesta kantiana. Hay cosas que no podemos saber como conocimientos sólidos, pero podemos tomarlas como principios normativos, ¿no? Como es la idea de Dios también, ¿no? Y así la libertad en Kant, ¿no? Si alguien, si les interesa este tema, ¿no? Quien va a llevar esta idea a las últimas consecuencias va a ser Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer lo analiza a fondo en el mundo con voluntad y representación, en particular en el libro cuarto, ¿no? La ética, en que Kant justamente va a desmontar completamente la idea de libertad, ¿no? Para Schopenhauer, en el modo de ser normal de los seres humanos, si le hacemos caso a Kant y el principio de causalidad es lo que gobierna toda relación con lo ente a partir de la representación, ¿dónde está la libertad? ¿Cómo podría algo ser libre? Cualquier cosa que sea visto desde el matiz de la representación no tiene lugar para la libertad, ¿no? Kant pensaría algo parecido, aunque le daría este campo normativo, que es justamente donde Schopenhauer abandona el barco, ¿no? Donde él ya no está de acuerdo con su maestro, ¿no?
La representación dadas en espacio y tiempo para Kant aún no son conocimiento. Ah, claro, sí, evidentemente, ¿no? No entro en detalles porque quiero solo enfocarme en ese punto, pero claro, ¿no? Las intuiciones puras sin más no son conocimiento, ¿no? Sabemos que para que algo sea conocimiento requiere de intuiciones y de conceptos, ¿no? Eh, los conceptos e intuiciones son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? Entonces tiempo y espacio sin más serían ciegos, ¿no? Pero la base de los conocimientos de la matemática, de la aritmética al menos, que permite que opere con juicios idénticos a priori, sí es la intuición pura de tiempo, ¿no? O sea, digamos, visto de otra forma, ya que sacaron a relucir esa estructura, ¿no? Si conocimiento para Kant significa conceptos más, las categorías más las intuiciones, podríamos decir que los juicios idénticos a priori son como conocimientos en que se hace trampa o conocimientos anómalos, ¿no? Porque normalmente las intuiciones en todos los conocimientos son de naturaleza sensible. Pero en el caso del tiempo y el espacio, en vez de tomar una intuición sensible, tomamos las dos estructuras de la intuición sensible, que serían las intuiciones puras de tiempo y espacio, ¿no? Entonces digamos que haríamos conocimientos hackeados, ¿no? Que no funcionan como todos los demás y que por ello evaden la naturaleza de los demás de depender de la experiencia, ¿no? Espero eso. Aquí está. Bueno, para todo ser racional, dice Jonathan, ¿no? Que no pierden su carácter universal porque serían para todo ser racional, ¿no? Y para el ser de que mencionó Kant, o sea, dice, vuelvo a la cita, ¿no? Es Kant, no le estoy poniendo palabras en la boca. Pero si yo mismo u otro ente pudiese intuirme a mí mismo sin estas condiciones de la sensibilidad, entonces esas mismas determinaciones que para ahora nos representamos como mudanza producirán un conocimiento del que no se presentaría la representación de tiempo y por tanto tampoco la de mudanza. Esto es, parece que existe la posibilidad de que haya otras formas de intuir el mundo que no sean mediadas por intuición de tiempo. Claro, claro, ahí podríamos salvar. Serían formas irracionales, ¿no? O sea, que no sé, ¿no? A lo mejor las algas no tienen intuiciones puras, ¿no? De tiempo y espacio, y entonces, pues, no, para ellas, obviamente, 2 más 2 es igual a 4 sería incomprensible, ¿no? Pero son irracionales, salva la cosa. Pero aquí viene lo dramático, ¿no? Salvemos este ejemplo. Ok, es universal porque es solamente para los seres racionales. Pero, y es aquí donde dejamos a Kant, ¿no? El problema con esto es que eso hace que la validez, el carácter de verdad, incluso de los juicios idénticos a priori de la aritmética, en otros términos, el hecho de que 2 más 2 es igual a 4 sea verdad, depende exclusivamente de la estructura de la subjetividad de ciertos sujetos, ¿no? O sea, esto abre una postura en la matemática conocida como psicologismo, ¿no? El psicologismo en la matemática lo que dice es que la verdad de los juicios de la matemática depende de la estructura de la subjetividad que los enuncia, ¿no? Entonces, no son absolutamente verdad, ¿no? Son verdad solo en virtud de la subjetividad que los enuncia, ¿no? Un ejemplo típico de psicologismo, ¿no? Es la idea, 2 más 2 es igual a 4, porque así concebimos el mundo nosotros, ¿no? Pero podríamos encontrarnos con otros seres que fueran también racionales, pero su noción de tiempo fuera distinta, y para ellos 2 más 2 sería igual a 5. Y sería eso verdad también. Porque la verdad de 2 más 2 es igual a 4 depende del funcionamiento de la subjetividad, en este caso de las intuiciones puras. Digamos, 2 más 2 es igual a 4 solamente porque nosotros, por cómo nuestra subjetividad funciona. Y si nuestra subjetividad fuera diferente, 2 más 2 sería igual a 5 o a 7 o a perro o a lo que sea, ¿no? O, en otros términos, como lo plantearía Frege, antes de que hubiera seres humanos,
2 más 2 no era igual a 4. O sea, en la época de los dinosaurios, 2 más 2 no era igual a 4, ¿no? Cuando se extinga la humanidad, 2 más 2 dejará de ser igual a 4. Esa es la implicación de esta posición que habrá aquí Kant del psicologismo en la matemática, ¿no? Que la verdad 2 más 2 es igual a 4 o cualquier otra verdad de la matemática, o al menos de la aritmética, depende de la estructura de la subjetividad. Y entonces, si fuera diferente o no estuviera, no sería el caso, ¿no? O sea, digamos, 2 más 2 ha sido igual a 4 solamente durante 10.000 años, ¿no? Sería la idea. Y pasado el tiempo de la humanidad, que probablemente sea pronto, 2 más 2 dejará de ser igual a 4. O más aún, ¿no? O sea, si la subjetividad humana u otra subjetividad se viera modificada de alguna forma, 2 más 2 dejaría de ser igual a 4, ¿no? Sería esa es la idea de que dependa de la estructura de la subjetividad y que esa estructura no sea absoluta, ¿no? Pensaría Kant que tampoco podemos pensar en un mundo sin matemáticas. No pregunta, ¿puedo pensar en un mundo sin matemáticas, pero puedo pensar en un mundo sin espacio ni tiempo? Kant pensaría que no. Ninguna de las tres, ¿no? O sea, porque... O sea, por ejemplo, imagínate, experimento mental, ¿no? Le damos la razón a Kant. Pero tú imagínate que ves a un tiranosaurio y luego ves a otro y te preguntan, ¿cuántos viste? Pues dirías, pues vi 2 dinosaurios, ¿no? Me imaginé 2 dinosaurios, ¿no? Porque cuando tú los consideras, lo sigues consiguiendo desde tu subjetividad, ¿no? Entonces, para ti, el camino en que los ves sin tiempo, sin espacios y sin sucesión y con ellos sin aritmética, no existe. Porque tú piensas desde tu estructura. Pero aquí el punto es que la verdad de la matemática, la verdad de la aritmética en este caso, dependería de tu estructura de la subjetividad y que una estructura distinta tendría otro resultado, ¿no? Y que entonces, volvamos, ¿no? Si para Kant universal era que no acepte excepción, aquí se acepta excepción, ¿no? Él mismo lo dijo, ¿no? Son universales, quiere decir universales estrictamente, quiere decir que no aceptan excepción. Aquí claramente encontramos una excepción, ¿no? ¿Quién va a polemizar con este problema? Justamente Frege, ¿no? Frege en varios textos, pero el clásico en Fundamentos de la Aritmética va a hacerse bolas con este problema, ¿no? O sea, les leo, va a ser traducción, entonces a lo mejor no voy a hacerlo un poco lento. Si los números fueran una idea, entonces la aritmética sería psicología. Pero la aritmética no es más psicología que, por decirlo, la astronomía. La astronomía no se preocupa con la idea de los planetas, sino con los planetas mismos. Y por la misma razón, los objetos de la aritmética no son ideas, no son tampoco ideas. Si el número 2 fuera una idea, entonces sería inmediatamente privada solamente a mí. La idea de otro hombre, de otro hombre, es otra idea. En ese caso tendríamos millones de números 2 a la mano. Tendríamos que hablar de mi número 2 y de tu número 2. De un 2 y de todos los 12, ¿no? Esta es la crítica que escribe de Frege, ¿no? Claro, podríamos decir que Kant diría no, o sea, el número 2 sería igual para todos los seres humanos, porque todos los seres humanos su subjetividad la tienen configurada de la misma forma, ¿no? Pero noten, colegas, que es lo que quiero llamar la atención, ¿no? No estoy yo entrando, no, mi interés no es entrar ahorita al debate del psicologismo, ¿no? Vamos a ir ahora a lo que a mí me interesa señalar con ese problema en Kant, ¿no? Lo que hay que notar aquí es un choque en estas, estas pretensiones filosóficas de esta época entre lo universal y lo particular, ¿no? O sea, Kant estaba intentando explicar lo universal,
¿no? El valor universal de los juicios éticos a priori. Y se encontró con que era universal para unos particulares, ¿no? Y una vez abierto el campo a la excepción, parece que estamos cuestionando el carácter de la universalidad, ¿no? O sea, ya por lo menos no todo, ¿no? En términos de Popper, ¿no? O sea, se necesitan infinitos casos para afirmar un enunciado universal, pero solamente basta uno para refutarlo, ¿no? Pues ya no todos, ¿no? O sea, si hay, podemos concebir subjetividades que no se representen el mundo desde la perspectiva del tiempo, no quiere decir eso entonces que la matemática, no todos los casos, sí acepta excepción, en palabras de Kant, ¿no? No podemos considerar al menos una excepción. Y no habrá esa posibilidad para más excepciones. No nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué estamos escribiendo de hecho? ¿La estructura de la subjetividad en general o la estructura de la subjetividad humana? Y si ya la limitemos a la subjetividad humana, ¿qué tanto más no está limitada, no? Tomemos otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo es muy disímil por mucho, pero me parece que refleja este mismo problema, ¿no? Que es con lo que ya quiero ir cerrando mi exposición, ¿no? No, este es el tomo del Capital, no es el que necesito. Es un texto sobremanera interesante, ¿no? Ahí voy. Aquí está. Y es la famosa correspondencia entre Carlos Marx y Vera Sasulich. Discúlpeme, Vera y su familia por pronunciar tan feo su nombre, ¿no? De tan ilustre personaje, ¿no? En una nota biográfica para reivindicar a Vera, ¿no? Vera es un personaje enigmático del mundo del populismo ruso, ¿no? Porque era una joven activista anti-autoritaria, ¿no? Por decirlo muy en general, ¿no? Que de joven hizo un atentado contra un jefe de la policía, ¿no? O sea, le disparó a un jefe de la policía, pero por alguna razón enigmática del juicio salió libre, ¿no? O sea, no fue a la cárcel, ¿no? A pesar de haberlo matado y de haber evidencias de que lo mató, ¿no? Y de haberlo matado delante de todo el mundo con una pistola, no fue a la cárcel, ¿no? Y esto fue el banderazo de la llamada época del terrorismo ruso, ¿no? Del Narodnaya Volya y demás, ¿no? De la época del terrorismo para combatir al zar, ¿no? Y de todos los intentos que hubo de matar al zar con bombas, con balas y demás, ¿no? Y que eran siempre seguidos por olas brutales de represión, ¿no? Y una época muy cruda que serían los últimos años del siglo XIX en Rusia, ¿no? Pero Vera, ¿no? Después de salir de la cárcel, va a llegar como a muchos rusos a sus manos las ideas de Marx, ¿no? Ya otros rusos habían leído a Marx antes, ¿no? El caso más infame, ¿no? Fue el de Bakunin, ¿no? El de Kropotkin, evidentemente también, ¿no? Que tuvieron acceso, Bakunin tal vez el más claro, ¿no? A su obra, pero se encontraban exiliados en Europa, ¿no? Entonces, bueno, no, ellos no cuentan, ¿no? Pero Vera sería de las primeras rusas en leer a Marx, ¿no? Y al leer El Capital de Marx y confrontarlo con la realidad de su mundo, pues le van a salir muchas preguntas, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué es lo que Vera le escribe una carta a Marx haciéndole una pregunta, ¿no? Entonces Vera le pregunta a Marx, oiga, señor Marx, leí su libro y me gustó mucho. Qué bonito que la fuente verdadera de la riqueza es el trabajo de los trabajadores, que es a quienes solo se les paga fuerza de trabajo y que su trabajo es enajenado de mercancía y todo ese rollo, ¿no? Me gustó mucho su libro, pero tengo una pregunta, ¿no? Su libro pareciera sugerir que en su explicación general de la estructura del capitalismo, ¿no? Que para construir una nueva sociedad debe el capitalismo implantarse en todos los países y entonces nosotros hacer una revolución después, los trabajadores para liberarnos, ¿no? Pero yo tengo una duda, señor Marx. La realidad en Rusia es muy diferente, ¿no? Tenemos un zar, no hay
Sigue existiendo mucha estructura de propiedad comunal de la tierra entre los campesinos rusos que siguen teniendo su estructura comunal precapitalista. Y hoy los rebeldes o las rebeldes rusas pensamos, ¿qué no sería mejor hacer la revolución de una vez y no esperarnos a que se implante el capitalismo? Besos, abrazos, señor Marx, por favor contésteme, ¿no? Porque esta pregunta es interesante, ¿no? Lo que le está preguntando, entre otras cosas, más allá del dato histórico, es ¿cuál es el alcance de su análisis, señor Marx? O sea, ¿usted está analizando el capitalismo en general? ¿O está analizando las condiciones peculiares de un lugar? ¿Cuál es la generalidad de su análisis? Sería la pregunta, ¿no? Y entonces contesta Marx, ¿no? Llama la atención, ¿no? Porque Marx le contesta finalmente en 61, creo, ¿no? En 1861. Sí, no, 1881, ¿no? Sabemos que Marx está cercano a morir, ¿no? Pero parece que Marx se conflictuó mucho en esta respuesta, ¿no? Porque le planteaba un desafío real a su trabajo, ¿no? Que era, ¿cuál es el alcance del análisis? ¿Qué estoy analizando? ¿La estructura, o en términos de Marx, las leyes generales del capitalismo? ¿O las peculiaridades de una forma de relación social que existe en un lugar concreto? ¿Es lo general o es lo particular? ¿No? Y contesta Marx, ¿no? Dice, bueno, en el fondo, dice, la fatalidad histórica de este movimiento está, pues, expresada restringidamente a los países de Europa occidental. Reconocerás, pues, finalmente está restringido concretamente a principalmente Inglaterra, ¿no? ¿Cómo eso se aplica a ustedes? ¿Quién sabe, no? Es probable que en Rusia las cosas sean completamente diferentes, ¿no? Y entonces el viejo Marx se ve forzado a reconocer que su pretensión de un análisis general de las leyes del capitalismo, de hecho es el análisis particular de las relaciones productivas en Inglaterra, ¿no? Entonces, pasa un poco lo que con Kant, si se dan cuenta, ¿no? O sea, yo quería explicar el carácter universal, ¿no? De estas leyes, pero son universales para Inglaterra, ¿no? Entonces, no son tan universales, ¿no? Alguien tiene un comentario, ¿no? Me parece que Jonathan Guillén comenta, me parece que la clave está en que para Kant, en concepto de la razón racional es el humano y todo tipo de racionalidad que se piensa sale de Dios, la naturaleza u otros, si son racionales, necesariamente deben coincidir con la razón humana, al menos en términos de la razón teórica. Pues bueno, o sea, solamente, insisto, esto es una cosa que Kant no desarrolló, ¿no? O sea, Kant no tiene una afirmación categórica en un sentido o en otro, pero solamente pongo esta salvedad, ¿no? O sea, como dije, ¿no? En B54 A38, Kant deja la posibilidad abierta, ¿no? O sea, si hubiera, sería, o sea, puede que haya distintas, ¿no? Que haya distintas subjetividades que no estén de hecho mediadas por la intuición pura de tiempo, ¿no? Y esa posibilidad sola justamente pone un negrito en el arroz en el carácter universal de estos juicios, ¿no? Volviendo un poco a Kant, ¿no? O cambiando un poco más bien volviendo un poco a Frege, ¿no? El propio Frege odiaba este enunciado, ¿no? Frege, sobre todo en su periodo de conceptografía, fundándose en la aritmética, todos estos textos, ¿no? Va a buscar romper completamente con el psicologismo en la aritmética, ¿no? Y en general, ¿no? Y entonces Frege va a sentar las bases en buena medida de lo que va a ser luego la llamada filosofía analítica, porque él va a decir, no, la matemática, la aritmética al menos no puede estar fundada en juicios sintéticos a priori, porque estar fundada en juicios sintéticos a priori tendría una fundamentación psicologista, esto es, que depende de la estructura particular de la subjetividad. ¿De quién? ¿De la humanidad?
Pero Frege dice, bueno, pues al final, pues si es depende de la estructura de subjetividad, pues vamos a ver que todas las subjetividades son iguales, ¿no? Entonces a lo mejor mi idea de 2 más 2 igual a 4 y el niño que cree que 2 más 2 igual a 5, pues no es porque no haya estudiado para el examen. Es que a lo mejor su subjetividad es diferente y entonces él percibe que 2 más 2 es igual a 5 y para él es verdad. Y para mí es verdad que 2 más 2 es igual a 4 porque esa verdad no depende de otra cosa que la estructura de mi subjetividad o de la subjetividad, ¿no? Frege va a sentir aversión completa a esta idea, ¿no? Y va a decir con lo categórico que es, ¿no? Dice, entonces, más bien, 2 más 2 es igual a 4, debe estar fundamentado en algo objetivo. Pero ¿en qué tipo de objeto? O sea, ¿qué objeto de la experiencia podría fundamentar algo universal? Dice Kant, tal vez, digo, Frege más misa, pues ninguno, ¿no? Deberá ser algún tipo de objeto abstracto. Y ese objeto abstracto, justamente, puede, otros objetos abstractos de lo que son los números, pueden fundamentar la aritmética por sus propias definiciones. O sea, por ejemplo, en términos de teoría de conjuntos, ¿no? El 0 sería el objeto conjunto vacío. Y el 1 sería el objeto conjunto que contiene el conjunto vacío. ¿No? Ya es diferente. Y así, ¿no? Serían objetos abstractos. Y que de hecho, la forma de obtener verdadero conocimiento sintético a priori, Dios, auténtico conocimiento es, exacto, auténtico conocimiento a priori que realmente sea universal, no es a través del sintético, sino tal vez lo que pasa, piensa Frege, es que Kant mal entendió lo que significaba analiticidad, ¿no? Y entonces que tal vez la analiticidad no es sin más una ampliación no es sin más una aclaración, sino que de hecho la analiticidad puede ampliar conocimiento, pero para ampliar ese conocimiento tenemos que analizar las proposiciones y descubrir las relaciones que ellas implican de forma analítica, ¿no? Y por eso, colegas, se llama filosofía analítica, ¿no? Porque va a buscar el análisis. A partir del análisis, obtener conocimiento, ¿no? El análisis de las proposiciones, obtener conocimiento, ¿no? Y les digo, va a decir Frege en un punto, ¿no? Dice, 2 más 2 es igual a 4. Era verdad en el momento en que se creó el universo. Era verdad cuando no haya humanos en ningún lado, en el borde de las galaxias, 2 más 2 seguirá siendo igual a 4 porque no depende de la estructura de la subjetividad, sino depende de la estructura misma de las proposiciones en cuestión, ¿no? ¿Es esto extremo? ¿No? ¿Es extremo pensar que algo sea verdad aun cuando los seres humanos no existan? Completamente extremo, ¿no? Una pretensión de máxima universalidad, ¿no? Que haría hasta el propio Platón sonrojarse, ¿no? Pero bueno, ¿no? Hay otro señalamiento aquí, ¿no? Néstor Mejía. Estoy de acuerdo, además de esto, interpretar que Kant basa todo en la subjetividad de las intuiciones puras, a mi parecer sería olvidar la necesidad de las categorías de sustancia y cualidad, las cuales se refieren a aquello que el sujeto percibe y es incapaz de producir, la sensación o exterioridad. No, ok, veo esto, pero, o sea, finalmente no podemos negar que, al menos en este caso, la intuición de tiempo y la noción de sucesión que de ella se desprende es fundamental para o es el fundamento de los juicios científicos a priori de la aritmética, ¿no? No sé, o sea, no sé cómo podría cuestionar eso. Y ahora, claro, colegas, no nos compliquemos, ¿no? No olvidemos que finalmente los juicios sintéticos a priori, digo, las categorías dependerán de la forma del sentido interno, esto es, del tiempo, ¿no? Entonces, solo lo dejo ahí, ¿no? O sea, para ustedes que son más versados en Kant que yo, si las categorías, finalmente, como el propio Kant señala, ¿no? En la analítica, ¿no? Eh, denme un momento, ¿no? Tengo aquí mis notas, estética trascendental. Eh, eh, justamente, ¿no?
si finalmente lo que permite la conexión entre las categorías y las intuiciones es el sentido interno del tiempo, ¿no? Que es lo que se refleja en los esquemas, ¿no? Que va finalmente a traducir las categorías a cantidades de tiempo, ¿no? Vamos a ver, les leo un pasaje, ¿no? Aquí lo tengo para que vean que... ...197, ¿no? Les leo, ¿no? Estamos hablando de los esquemas puros de cantidad. Estamos en A144, B183, analítica trascendental, ¿no? Voy leyendo, brincándome cosas, ¿no? Para un poco esto que señalaba ¿Quién señalaba? Ahorita les digo. Que Néstor Mejía señalaba, ¿no? Y pensar, ¿no? O sea, no quiero alargar hacia allá, no es mi punto, pero las implicaciones que esta relativización del tiempo que encontramos en la estética puedan tener, ¿no? Para el resto del sistema, ¿no? Dice, pero el esquema puro de la cantidad como esquema de un concepto del entendimiento es el número, que es una representación que abarca la adición sucesiva de lo uno a lo uno, homogénesis. Por tanto, el número no es otra cosa que la unidad sintética de lo múltiple de una intuición homogénea en general, de modo tal que produzco el tiempo mismo en la aprehensión de la intuición. Realidad es que en un concepto puro del entendimiento, aquello que corresponde en general a una sensación, aquello por tanto cuyo concepto en sí mismo indica un ser en el tiempo, negación, bueno, aquí está, ¿no? Negación es aquello cuyo concepto representa un no ser en el tiempo. La oposición, que ambas ocurren por tanto en la diferencia del mismo tiempo como un tiempo pleno. Ahora bien, todas las sensaciones tienen un grado o una cantidad por la cual pueden llenar más o menos el mismo tiempo, es decir, el sentido interno, respecto a la misma representación de un objeto hasta cesar en la nada. El esquema de la sustancia es la presencia de lo real en el tiempo, es decir, la representación de ello como un sustrato de la determinación empírica general del tiempo, sustrato que permanece pues mientras todo lo demás cambia. El esquema de la causa y la causalidad de una cosa en general, me estoy brincando cosas, ¿no? De una cosa en general es lo real, en lo cual cuando es puesto siempre le sigue diferente, realidad, existencia en un tiempo determinado, necesidad, existencia de un objeto en todo tiempo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, lo que quiero ver es que, de acuerdo con el esquematismo trascendental, ¿no? De los conceptos puros de la lógica, ¿no? Justamente lo que le da contenido o que permite que las categorías engarcen con las intuiciones sensibles es que son formas de tiempo, ¿no? Incluidas las mencionadas, ¿no? Entonces, la propia categoría de sustancia es finalmente una noción de cantidad de tiempo, ¿no? Dice el propio Kant, ¿no? Aquí no lo saco yo de la manga, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene para las categorías esta relativización del tiempo en Kant que se abre en el parágrafo 7 de Estética, explicación, ¿no? Ahí queda, ¿no? Podría decirme un suspicaz, ¿no? Claro que los enunciados, los juicios sintéticos a priori de la aritmética son necesarios, a pesar de esta salvedad. Y yo le diría, no es cierto, y le daría todas las razones que acabo de dar. Y él me diría, no, porque hasta la noción de necesidad es relativa, porque es una noción de tiempo. Entonces, cualquier subjetividad que no tuviera o intuyera el mundo a partir de la intuición pura del tiempo, no tendría una idea de necesidad, ¿no? Ahí queda algo por pensar, ¿no? Sería interesante ¿qué tanto relativiza más esto el esquema kantiano, ¿no? Pero bueno, ¿no? A lo que quiero ir, ¿no? Es que percibo, ¿no? En Kant aquí una tendencia que podríamos ver como muy propia de la ilustración germana, ¿no? Que es una intención de explicar lo general, de explicar las estructuras universales, ¿no? Sabemos que al menos de Platón, ¿no? La filosofía, su objetivo siempre ha sido lo universal, ¿no? Y no simplemente los casos particulares. Pero
esta tendencia, a partir de Kant, va a tener un deseo de explicar las estructuras, ¿no? La estructura de la subjetividad, la estructura, en el caso de Kant, ¿no? La estructura y bueno, en el caso también de Hegel, de Fichte, de Schelling hasta cierto punto, ¿no? La estructura del deseo o de la voluntad, ¿no? En el caso de Schopenhauer, ¿no? La estructura del capitalismo, ¿no? En el caso de Marx, ¿no? Y es un intento de crear una estructura universal, ¿no? Una estructura muy general, pero que este deseo de lo general choca inmediatamente con un problema, que es el problema de lo particular, ¿no? O sea, como vemos con el caso de Kant, ¿no? Explicamos la subjetividad, pero nada más de los seres humanos. Esto aplica para todos los que piensen como los seres humanos, ¿no? En el caso de Marx, explica la estructura general del capitalismo en Europa Occidental. O la estructura universal del capitalismo en Inglaterra, ¿no? ¿Cómo aplica eso para los demás? ¿Quién sabe, no? Y es curioso, ¿no? Que el propio Marx pecara de esto, ¿no? Siendo que uno de los puntos fundamentales en Marx, y con esto voy cerrando, ¿no? Esta exposición, es la idea de la singularidad, ¿no? O sea, siento que cuando en la crítica a la economía política Marx estudia los modos de producción, o lo señala al menos, se ha malentendido mucho, ¿no? O sea, lo que Marx está diciendo no es que la sucesión de la historia, desde el esclavismo, desde el comunismo primitivo hasta el esclavismo, hasta el modo de producción asiático, el feudalismo y el capitalismo, necesariamente implique que lo que sigue es el comunismo, ¿no? Realmente lo que Marx dice es: el error de la economía política tradicional ha sido creer que la forma de producción actual es la producción, ¿no? Dice Marx, el error ha sido creer que el trabajo actual es el trabajo en general, ¿no? Un error conceptual, ¿no? Y entonces, lo que hay que hacer es historizar el trabajo, ¿no? Y reconocer que el trabajo actual no es el trabajo en general, sino una forma histórica concreta del trabajo, espaciotemporalmente localizada, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Inglaterra, durante un periodo de 100 o 200 años, ¿no? Y que antes, y que después, y que en otros lados, las cosas son diferentes, ¿no? Entonces, reconocer el modo asiático de producción en Turquía, o el esclavismo en América Latina o en África, o como sea, ¿no? Para Marx es importante, porque lo que eso hace es mostrar que este modo de producción en el que nos encontramos no es universal, sino es histórico. Y pensarlo como histórico, pensarlo como localizado también, lo que hace es liberar posibilidades. Liberar posibilidades de que sea diferente, ¿no? Y justamente ese es el corazón del pensamiento de Marx, ¿no? Dice Marx en el propio Capital, ¿no? En el capítulo 1 de la mercancía, ¿no? Podemos imaginar otra forma de producción porque podemos concebir otras en el pasado, ¿no? U otras en otros lugares, ¿no? Porque el capitalismo no es la estructura de la vida humana en general. Podemos imaginar otras formas de estar en el mundo, ¿no? Y entonces, tal vez, ¿no? Aquí Vera es más marxista que Marx, ¿no? Reconociendo que justo porque el capital no explica la estructura o las leyes del capitalismo general, sino las formas de relación capitalistas en Inglaterra, que podemos concebir que en Rusia las cosas sean diferentes, que podemos concebir que en América Latina las cosas sean diferentes, que podemos concebir que en África las cosas sean diferentes, ¿no? Que en Japón, en China se vivan diferentes, ¿no? Y aquí, ¿no? Notemos cómo, para ir cerrando ya, últimas cosas que digo, en el siglo XX la filosofía va a dar el giro contrario, ¿no? Y la tendencia de la filosofía, que podemos encontrar clarísima en Nietzsche, ¿no? Tal vez el primero en vislumbrar este problema, la podemos encontrar claramente en Heidegger, la podemos encontrar claramente en los filósofos de la escuela de Kioto, en Foucault, va a ser volver a pensar lo singular, ¿no? Pensemos en Foucault por un momento, ¿no? Vigilar y castigar de Foucault no intenta explicar la estructura de la disciplina. Intenta explicar el funcionamiento de las cárceles francesas del siglo XV al siglo XX. Algo muy concreto. Y contrapuesto a lo que le pasaba a estos pensadores del siglo XIX, que intentando explicar lo universal se encontraban con lo particular,
Aquí encontramos a Foucault pensando lo particular y esperando que de este funcionamiento muy particular de la historia y desarrollo de las prisiones en Francia del siglo XV al siglo XX, haya alguna pista que nos permita entender el funcionamiento de lo disciplinario en otras dimensiones, ¿no? Bueno, aquí Jonathan Guillén hace una propuesta de leer este problema de Marx desde la perspectiva de Hegel, ¿no? De la relación entre lo universal y lo particular, ¿no? Tendría que pensarlo más, ¿no? O sea, igual piénsenlo también ustedes, ¿no? Pensémoslo juntos, ¿no? Cómo esto opera, ¿no? Debo aceptar que no soy el más, por más que me he esforzado mucho en el tema, no soy el más versado o sea, no comprendo, no entraría a decir que comprendo a Hegel la cabalidad, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una observación interesante, ¿no? Hegel sin duda se movió en esa tensión, ¿no? Finalmente el espíritu absoluto, en lección de la filosofía de la historia, ¿no? El espíritu absoluto no es más que sustancias históricas concretas, ¿no? O sea, a despecho de sus contemporáneos, Hegel, también en la introducción a la fenomenología, reconoce, ¿no? Que está explicando el estado el desarrollo de la conciencia hasta ahora, ¿no? Y que parece difícil explicarlo, a pesar de las pretensiones de lo absoluto y demás, tan típicas de Hegel, esta tendencia a lo absoluto, a un espíritu que se reconoce como el fundamento de toda la realidad, ¿no? A partir de construir en un proceso el otro polo de su relación dialéctica, ¿no? O de reconocerse en ese polo cada vez más, ¿no? Desde la certeza sensible hasta el espíritu objetivo, ¿no? Reconocerse en las leyes, reconocerse en la construcción de estados, ¿no? Esta construcción siempre es particular, ¿no? Y por eso también Hegel piensa que la filosofía siempre llega a, pues de la famosa frase, el búho de Atenea, ¿no? Que levante el vuelo al caer la tarde, ¿no? La filosofía siempre llega a reconocer a dónde ha llegado el espíritu en esta forma, ¿no? Y por eso, claro, Hegel piensa que él es la culminación de la filosofía, pero solo en ese momento, ¿no? O sea, Hegel estaría reconociendo a dónde llegó el espíritu hasta el desarrollo de la época anterior a la unificación de Alemania, ¿no? Habría esta ubicación histórica, ¿no? Pregunta Zoe Cruz por bibliografía. No sé si puedas clarificar más cuál quieres. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Crítica a la razón pura de Kant, ¿no? Fundamentos de la aritmética, que desgraciadamente no está. Es un poco difícil de conseguir en línea últimamente. Hay una edición del instituto que es conceptografía con investigaciones, con fundamentos de la aritmética, pero la edición que está en internet corta nada más es pura conceptografía, ¿no? Yo lo encontré en Library Genesis, pero en inglés, ¿no? Entonces, es una pena. Yo tenía la edición en español en PDF, pero ahorita no la encontré, ¿no? Entonces, quién sabe dónde quedó y qué onda con los analíticos que no liberan sus libros, ¿no? Mal ahí, ¿no? Entonces, vimos la carta de Mark Savera Sachuli, que se consigue muy fácil, ¿no? O sea, pones carta Mark Savera en Google y te sale, ¿no? El primero que te sale es un PDF, ¿no? No hay pierde. Y hay muchas más ediciones, ¿no? En Marxist está también la carta, ¿no? En español, ¿no? Entonces esa no hay bronca. ¿Y qué más de bibliografía hemos visto? Pues nada más, ¿no? Creo, bueno, he mencionado libros, ¿no? Pero creo que sería como la bibliografía básica de la cuestión, ¿no? Espero que te sirva, ¿no? Y que bueno, que tengas el interés, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, les insisto, ¿no? Aquí podemos reconocer un giro en la filosofía de esta propensión a las estructuras universales en el siglo XIX a una tendencia a lo particular, ¿no? Les decía, yo siento que esta tendencia la empieza Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice en
En Ocaso de los ídolos o Crepúsculo de los ídolos, según la traducción, ¿no? La edición clásica de Ciruela es Crepúsculo, pero a mí me gusta más. Ocaso se oye más bonito, ¿no? Pero bueno, en ese libro de, de, de este, de Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice, la filosofía lo que hace es tomar la experiencia, que es fugaz, es particular, y en la intención de intentar conservarla, intentar preservarla, ¿no? En los prejuicios de los filósofos. ¿Sí? Los prejuicios de los filósofos. Pues no importa. No importa. Viene. Empieza. ¿Qué es idiosincrasia en la filosofía, no? Y dice Nietzsche. Idiosincrasia en la filosofía es esta idea de tomar lo particular, lo cambiante de la experiencia y intentar conservarlo. Pero para conservarlo hay que operar como los egipcios, ¿no? Esto es momificarlo. Quitarle toda su vitalidad y convertirlo en un concepto. Y el concepto, claro, no cambia, pero es una momia que ya no tiene la vitalidad de la experiencia, ¿no? Y la filosofía, el filósofo es un idólatra que cree que le da valor a algo, quitándole su particularidad y quitándole su carácter de cambio, ¿no? Esta tendencia, dice Nietzsche, la filosofía se le va a llamar el egipticismo, ¿no? Y piensa... Nietzsche igual cuestiona eso, ¿no? En ese sentido. La filosofía no está descubriendo la verdad, ¿no? Porque la verdad, piensa Nietzsche, no existe. Dice, la verdad es una forma, en el patos de la verdad, ¿no? La verdad es una forma peculiar de mentir, ¿no? La forma adecuada de mentir, ¿no? No olviden, sobre verdad y mentir en sentido extramoral. Sobre verdad y mentir en sentido extramoral. La verdad es una forma adecuada de mentir de acuerdo a los cánones de tu sociedad, ¿no? Entonces decir que, no sé, que Dios es uno y trino es verdad, porque en esa sociedad se determinó que esa mentira es adecuada y que otras mentiras no son adecuadas, ¿no? Entonces Nietzsche va a pensar más bien la labor de la filosofía como una labor poética de creación de sentidos, ¿no? No está descubriéndose la verdad, sino están creando sentidos históricos, ¿no? Y los sentidos históricos, piensa Nietzsche, no reflejan necesariamente esta voluntad de verdad del filósofo, sino sus impulsos particulares o la contienda de los impulsos particulares del filósofo y el deseo de afirmar su modo de vida como absoluto, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo más obvio de esto, cuando Aristóteles dice que lo que hace el primer motor es la actividad perfectísima de pensar, no está leyendo al primer motor desde la perspectiva de lo que él cree que es la actividad perfectísima, a saber, la actividad que él hace, no está designando como la actividad humana por antonomasia la actividad a la que él se dedica, o en términos de, eso lo decía José Gauss, cuenta, ¿no? En sus clases, ¿no? Seguramente si Aristóteles hubiera sido carpintero, el primer motor estaría haciendo carpintería, ¿no? O la función del primer motor sería la carpintería, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, vemos esto con Nietzsche, ¿no? Heidegger de ahí va a empezar con la idea de la historia del ser, ¿no? O sea, de que la pregunta por lo que es no es una pregunta dada por sí para siempre, sino que ha tenido una historia y se ha ido desarrollando y que en ese desarrollo ha ido ganando, tomando una dirección, ¿no? Que es un proyecto histórico que va en un sentido, ¿no? Y que la única forma de romperlo es de forma histórica, ¿no? O de cambiarlo es de forma histórica. No pensando lo universal, sino el acontecimiento, ¿no? Por eso, las famosas frases que tanto le hacen burla al viejo Heidegger, ¿no? En los memes, ¿no? El ente es el ser esencia, ¿no? O sea, el ser pasa, es un acontecimiento, no es una cosa que está ahí. El ser no es algo que esté ahí y luego venga o lo encontremos, es algo que pasa, ¿no? Y que pasa en la determinación histórica de quienes lo han pensado, ¿no? La relación que han sentado con el mundo a partir de eso, ¿no? Entonces, estaríamos viendo también un pensar de lo histórico y del instante, ¿no? Y bueno, finalmente en Foucault, clarísimo, ¿no? Ya no está la intención de entender la seguridad o la disciplina, la estructura general de la disciplina o de la seguridad o de lo que sea, ¿no? Está la intención de, a partir del caso concreto, por ejemplo, de las cárceles en Italia del siglo XV al siglo XX, intentar dar pistas de cómo comprender
un fenómeno más general, ¿no? Entonces, contra esta filosofía que va a pensar en lo general y se va a encontrar lo particular, aquí en la filosofía que va a empezar de lo singular y buscar que lo singular, hallar en él pistas universales, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí sería mi intervención, ¿no? Si hay alguien quiere todavía preguntar algo, lo que sea, desgraciadamente yo no puedo ver sus preguntas, pero Sofi me la está mandando y la estoy contestando en lo que puedo, ¿no? Ojalá les haya gustado, servido, lo que sea, o les haya dado en qué pensar de una forma un poco distinta a Kant, ¿no? O no sé, ¿no? Es una cosa que yo he estado pensando mucho de Kant, ¿no? Ojalá les interese. Menciono que siguen las transmisiones en vivo, ¿no? Ya está en el grupo, la página del Seminario Permanente de Estudios Kantianos, todo el calendario programado, ¿no? Hay varios temas ahí interesantes con varios colegas de mucha capacidad, ¿no? Que espero que tengan exposiciones más interesantes que la mía, ¿no? Sigan obviamente al Seminario Permanente de Estudios Kantianos en redes sociales, ¿no? Están en el Facebook, ¿no? En la página de Facebook, ¿no? De Seminario Permanente de Estudios Kantianos. Y parece que acaban de hacer un Instagram, ¿no? Entonces también ahí pueden seguir durante la cuarentena su loca pasión por Kant, ¿no? Pueden alimentarla ahí. Y bueno, ¿no? Nosotros, bueno, yo y otros colegas tenemos el proyecto de Habitar la Tierra en YouTube, ¿no? Que es parte de un proyecto más amplio de difusión de la filosofía. Échenle un ojo si les gusta gente hablando de cosas raras de filosofía y de lecturas heterodoxas de autores y lo que sea. Ahí está, ¿no? Y ya, ¿no? Muchas gracias, colegas. Emiliano Castro, antes profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ahora quién sabe. Cuídense mucho, manténganse a salvo, ¿no? No caigan, que no cunde el pánico, cuídense mucho entre ustedes, ¿no? Lo único que nos va a salvar de esta crisis son nuestras redes de solidaridad y de ayuda mutua. No dejemos que esta crisis nos aísle. Cuídense mucho y muchas gracias, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, igual es el momento ahora de mandarla, ¿no? Y si no, pues creo que ahí está mi contacto de Facebook. Tenemos también, bueno, está el grupo de mis clases Emiliano Castro. Si tienen más preguntas o comentarios o lo que sea, pueden entrar a ese grupo y mandarlas ahí, ¿no? Y yo pues las veo, ¿no? Y ya las pienso, con más chance las pienso y intento contestarles, ¿no? O lo que sea, ¿no? Para seguir en contacto y seguir alimentando nuestras redes filosóficas más allá de las fronteras disciplinarias de la universidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jonathan Guillén. Qué bueno que te pareció amena la plática. Intento que lo sea, ¿no? Decía un colega que no diré su nombre, pero es especialista en Heidegger y un joven cáncer ayudante de un profesor muy importante de la facultad. Decía, yo no puedo dar una clase que ahí me daría hueva a tomar, ¿no? O sea, cuando preparo una clase pienso en eso, ¿no? ¿Me daré hueva a tomar esta clase? Y si sí, pues ni la doy, ¿no? O sea, ¿para qué? Y para gente que trabaja Heidegger tan de lleno, ¿no? Pues es sobre todo la obra temprana de Heidegger, pues debe ser un reto doble, ¿no? Esto, ¿no? En fin, muchas gracias, colegas. Quedo a su disposición, ¿no? Para mantener el diálogo filosófico andando. Qué chido que sigan estas iniciativas de filosofías autogestivas, ¿no? Que no dependen de los márgenes que las instituciones nos imponen, ¿no? Hace 100 años, hace 200 años la filosofía fue encerrada en la institución universidad, ¿no? Y esa práctica le hemos venido arrastrando con todos sus vicios, ¿no? Es interesante que en la ciberciudad creemos nuevos espacios para escapar a los límites y a las fronteras que la filosofía nos ha impuesto, ¿no? En su carácter universitario en los últimos años, ¿no? Y volvamos a construir estoas y volvamos a construir gimnasios, ¿no? En espacios digitales, ¿no? Entonces, muchas gracias, colegas. Quedo a su disposición. Si tienen más preguntas, comentarios, lo que sea, pues tanto mándenmelos por Facebook o mándenmelos al grupo o lo que sea. Sigan al Seminario Permanente de Estudios Kantianos en Facebook. Síganlo en Instagram y sigan Habitar la Tierra también, ¿no? En YouTube si pueden, si les interesa. Y pues siguen las sesiones
de seminario kantiano en línea, ¿no? Espero con más fortuna, tanto técnica como filosófica que la mía, en los próximos días. Muchas gracias y me despido. Ah, esperen, hay otra pregunta. De Adrián Cortés. Será interesante comparar las posturas al respecto del problema semejantes en las futuras charlas. Incluso Foucault sostiene que es Kant el primero que hace la pregunta por el presente en particular y con... Ah, muy buena observación, ¿no? Es cierto. Por eso les decía al principio de la charla, ¿no? Es curioso que Kant es la última piedra de toque que toda la filosofía reconoce, ¿no? O sea, desde Frege, ¿cómo se llama este filósofo machista horroroso contemporáneo? Kripke, ¿no? Saúl Kripke, tipo feo, acusado de acoso en su universidad, pero bueno, que escribió varias obras importantes para la filosofía analítica, ¿no? Desde Frege, Kripke, Russell, hasta Foucault, Deleuze, ¿no? Heidegger, Hajime Tanabe, Nishitani, ¿no? Todos van a ponerse a discutir con Kant, ¿no? Entonces es curioso que la obra de Kant sea este último hito, ¿no? Y sí, ¿no? Por eso decía, Foucault decía, ¿no? Kant fue el primero que para responder a la pregunta por el presente se remontó al pasado, ¿no? Y esa finalmente es la estrategia genealógica Foucaultiana, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Buena observación a Adrián Cortés. Y bueno, ya, si no hay algo más, no se preocupen si tienen más preguntas o comentarios o lo que sea. Mándenmelos, estoy al pendiente. Y una vez más, ¿no? Sigan Seminario Permanente de Estudios Kantianos en Facebook, en Instagram. Y si quieren contactarme, ya saben por qué canales. Y pues sigan también a Habitar la Tierra, ¿no? Entonces, cuídense mucho, colegas. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Y síganse cuidando entre ustedes de esta crisis que se nos viene encima, ¿no? Cambio y fuera.